La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Felipe es una persona que, bueno, que conozco desde hace bastante tiempo. Lo conocí en el año 2012 cuando inicié mis estudios de magíster en psicología clínica. Fuimos compañeros de clase y bueno, y a propósito de la experiencia que tuvimos en el posgrado, fuimos desarrollando una relación pues de amistad, ¿no? Y así que me parece súper chévere que Felipe esté aquí hoy acompañándonos porque no solamente es un amigo, sino que también además es una persona que se ha desarrollado de manera amplia en un campo dentro del psicoanálisis, que es la clínica de lo traumático, y yo creo que es un tema que es muy importante, bueno, de considerar hoy, sobre todo sabiendo los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así que por eso es que estamos acá con Felipe. Hola Felipe, bienvenido a el podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo andas? Bien, Nelson, ¿tú cómo estás? Aquí andamos atravesando, digamos, estos días, sosteniendo los días como podemos, trabajando y también inventando cosas, ¿no? ¿Cómo has estado tú en estos días y cómo has vivido la cuarentena? Bueno, en general he estado bien. Gracias por la invitación. Además, es siempre una buena instancia poder conversar sobre lo que uno hace y sobre el trabajo que uno lleva como psicoanalista, pero también el poder conversar con otros hace de que este trabajo tenga un sentido a nivel grupal, no solo ya a nivel individual. Y bueno, ha sido complejo porque este último tiempo, en la medida en que nos hemos ido acercando a un gran número de contagios, gran parte de los pacientes que estoy atendiendo y en general las personas están más expuestas a la posibilidad de contagio, y yo he tenido la posibilidad de ya estar atendiendo pacientes que se encuentran contagiados, lo cual hace que sea un poco más complejo el atender. Hay algunos pacientes que tienen mayor gravedad sintomatológica versus otros que ha sido como una suerte de resfriado, ¿no? Muchos destacan esa impresión de que creían que podía ser más grave de lo que realmente les tocó vivir, y otros que ya tienen más gravedad y han estado con licencia médica que implica que estén con descanso de alrededor de 10 días. Oye, pero me Así imagino que que me imagino que ha sido fuerte también pensando en que, bueno, obviamente en estos tiempos uno como que viendo las noticias de pronto ve el tema, digamos, de la muerte como muy afuera, como algo que está pasándole a otros, ¿no? Y cuando te llega a la consulta a alguien con esto, me imagino que debe ser como muy movilizador, ¿no? Muy fuerte. Entonces pienso que te han pasado como que dos cosas. Por un lado, como persona, ¿no? Pensando en la amenaza de la muerte. Y por otro lado, a nivel como bueno, profesional, que me imagino que te ha implicado como que situarte desde otro lugar, ¿no? Para poder acompañar a estas personas. como, como persona es lo que en general la mayoría de los chilenos nos toca vivir, que es la restricción de salir a comprar. Probablemente salimos 2 o 3 veces en la semana, salvo que tengamos un trabajo que esté expuesto a salir continuamente. Yo diría que la particularidad mía es más que nada salir una vez a la semana y vivir esa experiencia de lo que significa el contacto con esa realidad de una vez, 2 veces por semana. Que no deja de ser compleja, ¿no? Como de lo que uno puede ver, es de que la gente está muy, muy pendiente de no tocarse, como de tener una cierta distancia social, lo cual hace que sea casi hasta estresor ir a comprar, ¿no? Mm. Eh, y por otro lado, bueno, la cercanía de los pacientes bueno, que implica un dispositivo online, además que se cambió al entorno de mi consulta, que es una consulta que generalmente yo atiendo todos los días, entonces es continuo que vea pacientes, y ahora está así, estoy yo en mi consulta en este momento, lo cual implica que haga todas las sesiones online
y se sienta a una cierta distancia, pero que sea suplida por, en este caso, por la vía online, ¿no? Que también habla de lo que está pasando, de la pandemia, ¿no? Esa distancia social, pero no una distancia emocional. Sí, pero al mismo tiempo pienso que hay algo que se ha perdido allí. Por ejemplo, mientras hablabas de eso, decías que tu consulta está vacía, ¿no? Y tu consulta está vacía a propósito, por supuesto, de los tiempos que estamos viviendo y bueno, y de alguna forma, pues, situándote, o más bien respetando, pues, las medidas sanitarias, sabiendo que todos estamos de alguna manera dentro de ese marco, pero pensaba en los efectos subjetivos que ha traído en ti como analista o como psicoterapeuta el hecho de eso, ¿no? O sea, ¿qué se ha perdido hoy en este tiempo de cuarentena? O sea, ¿qué ha traído, digamos, el hecho de encontrarse con un espacio vacío, ¿no? Y con todo lo que representa, porque yo creo que un espacio vacío de alguna manera viene como a metaforizar algo. Yo creo que ahí está yendo una metáfora, ¿no? Hay algo que se ha perdido y me parece que estamos acompañando, ¿no? A pacientes igual, pero atravesando quizás un duelo también a la vez. Estamos atravesando al mismo tiempo una especie de pérdida, ¿no? Sí, o sea, creo que es una suerte de sensación de duelo que yo creo que se está prolongando más allá de lo que uno espera, eh, lo cual da cuenta también de lo que pueden vivir los pacientes. Los pacientes extrañan el ir a la sesión, lo que implica el recorrido que hacen, el estar en el diván o en el sillón, ¿no? Y por otro lado, uno resiente ese mismo espacio, ¿no? Yo creo que hay una suerte de duelo que hacen o que hicimos los analistas en torno a la ausencia del paciente en esa realidad, pero por otro lado yo creo que hay una suerte de suplir en alguna medida, ¿no? Esa sensación de ausencia con otras vías, por ejemplo, el hecho de tener la posibilidad de vernos con algunos pacientes ha suplido lo que significa la distancia, así como lo podemos vivir también con las personas, con nuestros seres queridos que no los vemos durante un buen tiempo o no los vemos porque viven en otro país y suplimos viéndonos con videollamadas, antes eran las cartas o las llamadas telefónicas. La ausencia siempre está, pero en la medida en cómo se transita hace la diferencia también, ¿no? Sí, no, de todas maneras los medios tecnológicos han traído, digamos, bondades, pero también han traído devastación, ¿no? Como que tienen como que dos caras y bueno, y pensando en mí mismo como migrante, yo pienso que de todas maneras los dispositivos me han permitido, bueno, en un principio era que si el Messenger, aunque cuando me vine ya estaba, digamos, el tema del Skype, ya estaba, después vino el tema del WhatsApp y así como que vinieron apareciendo distintas aplicaciones que me mantenían en contacto, ¿no? Como con mi gente de allá, con mi familia, con mis amigos, y también pensando de pronto en la importancia que tiene para mí de pronto el registro fotográfico, ¿no? Esto de ir como que documentando, captando momentos, y me parece que es una manera de ir como haciendo memoria, recuerdo, y también de ir presentándole un poco la experiencia a mi familia, ¿no? Como una manera de irles mostrando un poco lo que va sucediendo conmigo acá. Y yo pienso que eso tiene que ver justamente con el lado quizás noble, ¿no? De la tecnología, pero pensando quizás en el otro lado, ¿no? Digamos, hay otra cara que es un poco más mortífera y que tiene que ver justamente con la hiperconectividad, que tiene que ver básicamente con el hecho de mantenernos pegados, ¿no? A esto y de quedarnos quizás como consumidos, ¿no? En el Internet o consumir mucho Internet, no sé cuál sería el juego de palabras, pero hay algo bueno, que mucha gente teme, que todos tememos, y es que a propósito de esto que está sucediendo hoy, venga a perpetuarse algo que se ha ido instalando cada vez más, ¿no? Y es el hecho de suponer que la virtualidad puede reemplazar, digamos, el intercambio presencial, ¿no? O el contacto directo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que me parece que es muy delicado, ¿no? Yo no sé qué opinas, ¿no? Tú de esto. Yo creo que no la reemplaza, pero no la pondría o no la vería dentro de algo negativo. Quizás la forma en cómo uno la utiliza, de alguna manera la puede ir figurando, dándole alguna forma.
En el caso, por ejemplo, de la psicoterapia, que nuevos pacientes puedan acceder a psicoterapia que estaban en otros países, por ejemplo, en otras regiones del país, abre a esa posibilidad incluso de plantearse como una suerte de análisis virtual, ¿no? Que ya se instaló, y eso yo creo que ya está en nuestra nueva realidad, ¿no? La virtualidad ya pasó a ser algo dentro de lo cotidiano y probablemente vamos a tener pacientes que van a seguir eh, de alguna manera atendiéndose vía online y otros que probablemente van a preferir esa forma más presencial, ¿no? Entonces yo creo que ahí también depende de la flexibilidad del analista, la flexibilidad que nosotros tengamos para poder escuchar esa demanda y para poder escuchar también las dificultades que pueden haber en esas formas de conexión, ¿no? Que Igual en le lo está, presencial también puede ocurrir eso. sí, de todas maneras, pero bueno, obviamente pienso que quizás a propósito de esta coyuntura, ¿no? Se vino como a validar una práctica que se venía haciendo, ¿no? Muchas personas ya venían ocupando estos medios como para, bueno, atender, ¿no? A sus pacientes, ¿no? Y claro, obviamente el tema del COVID vino como a, a, a forzar, ¿no? A muchas personas a llevar o a obligar a muchas personas a verse, digamos, exigidas a tener que atender desde ahí porque no hay más posibilidad, ¿no? Y claro, creo yo que cuando dices lo de la flexibilidad del analista o del psicoterapeuta, es clave porque permite de alguna manera ir como, yo creo que es como que la condición de posibilidad para la creatividad, por un lado, y también para ir quizás ajustándonos a las necesidades de la gente, ¿no? Y poder quizás desde allí hacer un ejercicio, digamos, de acompañamiento, de comprensión, en fin, ¿no? Y esto lo digo es justamente por lo importante que es de pronto quizás a partir desde allí, ¿no? Desde la flexibilidad, luego la creatividad, poder quizás desmarcarse de algunos ideales, ¿no? Que a veces uno tiene quizás en relación a lo que se supone es hacer un tipo de psicoanálisis o no, ¿no? Y qué cosas son psicoanálisis o no. Y yo creo que obviamente, bueno, con lo que sucede hoy quedó claro, ¿no? Me parece que el tema de la flexibilidad es muy relevante porque habla de cierta apropiación, ¿no? De una práctica también. Sí, y sobre todo, bueno, eso no implica que uno no deje de escuchar psicoanalíticamente, ¿no? Mm. Sino que de alguna forma es también en qué medida la realidad atraviesa nuestro espacio, nuestro consultorio, nuestra consulta, y hace que tengamos que pensar otras formas de analizar o otras formas de hacer psicoterapia. Esta forma de psicoterapia online o psicoanálisis online está hace un buen tiempo ya. Quizás ahora tuvo esa masividad que nosotros vemos, ¿no? El hecho de que estemos conversando y utilicemos medios digitales ahora más que en otros periodos de tiempo tiene que ver con esa presencia. Mm. Pero en ese sentido yo creo que un analista que no es capaz de flexibilizar sus propios medios de comunicación, porque este es un medio, ¿no? Eh, de alguna manera también dificulta mucho el hecho de escuchar a un otro, ¿no? Mm. En ese sentido, uno puede ser muy creativo y utilizar nuevas formas, cada vez pueden existir nuevas plataformas, probablemente en unos años más tengamos otras plataformas, entonces eso no implica que algunos pacientes siempre van a recurrir al deseo de querer vernos de manera presencial, y eso es una posibilidad también. Mm. Yo creo que lo importante es que uno esté con esa escucha de por qué solicita lo virtual versus otro paciente que solicita lo presencial, ¿no? Si corresponde ya a algo más, ¿no? Entonces, bueno, tendré que escuchar ese algo más, ¿no? Del paciente. Y pensando un poco en las cosas que han sucedido en Chile, bueno, digo Chile por quizás pensando en lo que sucedió en octubre, ¿no? En la Revolución de Octubre, a propósito del estallido social. Eh, y bueno, y todo esto que implicó, ¿no? Luego la respuesta que hubo de parte del Estado, ¿no? La represión.
la violencia que se desencadenó, las muertes que hubo, los perseguidos, que vino a levantar muchas ansiedades relacionadas, bueno, y angustias también, quizá relacionadas justamente como con otro tiempo, ¿no? Efectivamente, con la historia de este país. Y bueno, y el tema de la muerte vino de alguna manera como a instalarse, digamos, con mayor fuerza, pero desde otro lugar a propósito de esta pandemia también. Entonces, como que en estos últimos meses, algo que se sabe desde el psicoanálisis, que tiene que ver justamente con que vivir supone de alguna manera ponerle una pausa a la muerte, o sea, como que la vida no, o sea, como que no hay vida sin muerte a la vez, y eso es algo que uno entiende y que uno supone y que está y que opera, pero que pasa, digamos, a ser algo inconsciente luego, porque se supone que está la represión luego instalada, o sea, no podemos estar pensando todos los días en que nos vamos a morir, todos los días en que algo fuerte nos puede pasar, en fin, ¿no? Como que la represión tiene que estar. Sin embargo, con todo esto que ha sucedido en estos últimos meses, me parece que la amenaza de la muerte está como presente en distintas formas. Entonces, como que la represión se ha levantado de alguna manera, ¿no? La represión psíquica, ¿no? En este sentido, lo digo, y claro, eso nos ha obligado a muchos a encontrar formas, ¿no? Como para convivir con la muerte, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de eso, ¿no? ¿Cómo convivir con la muerte cuando la muerte de alguna manera está tan presente, de distintas formas? Estaba pensando a propósito de lo que planteabas, primero de que yo diría que en este momento, ¿no? A propósito que ya estamos en junio, estamos viviendo, yo diría que un segundo momento traumático, ¿no? Y esto te lo digo a propósito del primer momento que fue el estallido social en octubre, y cómo eso de alguna manera se combina con lo que viene a aparecer a fines de marzo de este año, que es el momento en el cual se empieza a declarar la cuarentena en algunas zonas de la región metropolitana, y eso hace que se haga presente el virus, ¿no? Entonces hemos tenido que relacionarnos primero con las muertes de octubre, entre octubre y diciembre, ¿no? Los periodos de violencia entre octubre y yo te diría que hasta marzo. Y eso ha implicado de que la muerte y la presencia de la violencia en general en nuestro país la tengamos mucho más presente y que hoy en día, cuando estamos en junio del 2020, ya tengamos una cantidad de fallecidos muy relevante a propósito del virus. Y en ese sentido yo te diría que hay dos condiciones. Por ejemplo, uno podría pensar de que los episodios de violencia o de estallido social, ¿no? Las muertes tienen que ver quizás con la violencia que ejercen los estados, ¿no? Por ejemplo, vemos también el momento de la violencia en Estados Unidos en este periodo de junio, ¿no? Donde está muy álgido, y eso implica que el Estado ejerce un tipo de violencia. Y otro segundo momento, como te decía, que tiene que ver con aspectos más ligados a las pandemias, a las crisis naturales, a las catástrofes, y que tiene que ver con cómo el Estado actúa, ¿no? Que es como cómo el Estado da una respuesta, ya no desde la violencia, sino que más bien desde la contención y la preocupación al ciudadano, ¿no? Entonces son características distintas y por lo tanto relaciones distintas con la muerte o con cómo un familiar le puede afectar la muerte, ¿no? Si lo pensamos en estos momentos que un familiar fallezca por causas del COVID, implica que tenga ciertas restricciones, incluso hasta el hecho de poder, no sé, despedirnos de él, ¿no? Probablemente un funeral va a ser muy, muy privado, no va a poder ir gente. En algunos casos se ha dado que hay funerales masivos y esto es una complicación porque finalmente la gente se empieza a contagiar en el mismo funeral. Entonces son situaciones que más bien tienen que ver con restricciones, con cierto miedo que aparece también ligado al contagio, y también con fantasías de nosotros que va despertando ya cotidianamente el hecho de encontrarnos con algún contagiado cerca, ¿no? Mm. Podemos tener pesadillas, podemos tener algún tipo de angustia, de miedo, de ansiedad, y eso es algo que
nos hace más cotidiano el hecho de poder vernos frente a situaciones en torno a la muerte, pero también vernos en situaciones muy críticas en torno a la subjetividad de cada uno frente a esa muerte, ¿no? A cada significado que uno le da. Sí, yo creo que ahí como que mencionaste algo que me parece que puede como relacionarse mucho con lo, con lo que habías dicho antes, ¿no? En relación al tema traumático, ¿no? A propósito de que se han generado, digamos, algunas, eh, no sé, debates o reflexiones o discusión, si lo que estamos viviendo hoy está en el orden del acontecimiento, si es acontecimiento o no, si tiene que ver con algo más bien traumático. Y yo pienso que no es una cosa ni la otra, yo pienso que son las dos. Yo pienso que hay un acontecimiento y que puede tener repercusiones traumáticas, de todas maneras, y me parece que ahí se conecta un poco como con lo que estabas diciendo, ¿no? De que devenga o no traumático va a depender de las condiciones de vida y de las circunstancias de cada quien también. Si pudieses de pronto como hablar un poquito acerca de eso, porque no necesariamente porque claro, no necesariamente esto va a ser como una cuestión como que generalizada, no necesariamente todos van a verse traumatizados, y aquí entramos en el terreno de las diferencias, ¿no? Hay aquí matices, ¿no? Siempre hay matices, pero es importante recordar que una de las grandes teorías del trauma, ¿no? que plantea Freud en 1920, en realidad la hace entre 1919 y 1920, nos plantea una teoría muy mecanicista del trauma, es decir, que lo traumático finalmente resulta cualquier impacto de mayor intensidad al que estamos acostumbrados a vivir, ¿sí? Es decir, que nuestro organismo en un periodo determinado pueda vivir una experiencia con mayor intensidad y no la pueda resolver, ¿sí? Es decir, no le pueda poner palabras, no pueda conversarlo con alguien, no pueda por ahí comentárselo al amigo, al papá, etcétera. La experiencia que uno vivió finalmente se vuelve traumática por el hecho de quedarse sin palabras frente a un acontecimiento y quedarse sin la posibilidad de que alguien pueda acoger o escuchar eso que nos pasó. Entonces, claro, probablemente yo la distinción la haría en torno a cuánta posibilidad podemos tener frente a que otro nos pueda sostener. Y ahí tenemos múltiples posibilidades, porque tenemos personas que viven solas, los adultos de la tercera edad prácticamente han pasado el estallido social y después la pandemia en soledad por los riesgos que hay en este momento de ser contagiados por otros. Las personas que viven solas en sus departamentos o en sus casas, ¿no? Y así las familias que han quedado aisladas porque la mayor contención era con los papás y por lo tanto quedan las parejas aisladas con los niños, ¿no? Todo ese tipo de situaciones hace que el lazo, el encuentro con un otro esté, entre comillas, como un poco dificultado, lo cual hace que las experiencias cotidianas que probablemente estábamos acostumbradas y acostumbrados a vivir y contarle al otro ya son imposibles de contar o quedan en nuestro recuerdo o en nuestro silencio, entre comillas. Y eso es algo que yo te diría que hasta la misma Organización Mundial de la Salud lo plantea como una complejidad, ¿no? En términos de que el hecho de que no podamos tener un sostén con un otro hace que las experiencias puedan llegar a ser traumáticas. Entonces, y volviendo un poco a Freud, cuando Freud plantea esta idea que la deja muy a lo general, ¿no? Lo que nos plantea es que esos montos energéticos que nosotros recibimos, estas experiencias que son muy fuertes, ¿no? Lo que terminan haciendo es poniéndonos en la disyuntiva, ¿no? Psíquica de cuánto vamos a poder elaborar de esa experiencia. Implica que muchas veces gran parte de esa experiencia no la vamos a poder elaborar. Procesar, claro, pero a propósito de esta visión, como decías tú, más bien mecanicista, y que claro, obviamente acá estás trayendo la importancia, bueno, de los vínculos, ¿no? De las relaciones eh, que podamos tener con otro y que puedan servir de alguna manera como sostén, como soporte, ¿no? Como para atravesar situaciones como esta. Y aquí entramos en una situación como un poco como paradojal, pensando en que de pronto, ¿cómo
¿cómo lograr? Y claro, yo pienso que quizás la respuesta puede quizás reducirse a, bueno, tendrías que de pronto apoyarte solamente en las personas con las que compartes cotidianamente, ¿no? En tu familia, en tus amigos, tu pareja, en fin. Pero, claro, ¿cómo encontrar soportes? ¿Cómo encontrar, digamos, sostén social en medio, digamos, de un quiebre del lazo social? ¿No? Porque me parece que en el fondo hay claro, el otro de alguna forma deviene como amenazante, y deviene como amenazante no solamente desde la pandemia, deviene como una amenaza desde hace rato. Entonces hay como una crisis en lo vincular, ¿no? Que me parece que es como crisis vincular y social, o sea, que es como un poco generalizada y obviamente en el fondo quizá porque alguien que pudiese estar escuchando esto podría decir, bueno, pero esto suena como apocalíptico, como catastrófico, y yo pienso que de alguna manera hay algo de eso, sí, y si bien está esto, también coexisten, bueno, relaciones que están de alguna manera más conectadas con el eros, con la vida, con el cuidado, pero para que eso pase, tienen que darse ciertas condiciones de posibilidad. O sea, como para que de pronto uno pueda encontrar en un vínculo como, bueno, que el vínculo pueda ser quizás protector, ¿no? Y no un agente estresor más, ¿no? Para el sujeto. Entonces, no sé qué podríamos hablar acerca de eso, ¿no? De las condiciones de posibilidad como para que haya, digamos, cuidado, para que haya sostén, para que haya soporte, pensando en que estamos viviendo una época en la que efectivamente, bueno, el otro es amenazante, ¿no? El otro es casi que un enemigo. Bueno, sí, no es fácil, pero yo te diría que ahí hay que, o podríamos pensar dos cosas, que todas estas guías como prácticas bueno, que hace el Ministerio de Salud, pero que también ha hecho la OMS en torno a poder hablar con un otro, ¿no? A poder tener lazos con otro, van en la línea de aminorar el impacto de lo que nos está ocurriendo, lo cual hace que probablemente esa sea como una primera vía o plataforma para poder ir pensando o sosteniéndonos incluso como pares, ¿no? Y yo te diría que ahí un psicoanalista o una psicoanalista, la diferencia cuando escucha lo traumática, o lo traumático, perdón, de la teoría, tiene que ver también con la posibilidad de ponerse en un plano de un testigo, de un acompañante de lo traumático, que puede atravesar cosas que incluso la persona no tiene certeza de lo que va a atravesar, ¿no? Es decir, que no necesariamente una amiga, un amigo va a estar orientada a esa lógica, ¿no? Muchas veces los pacientes nos dicen, bueno, lo hablé con mi amigo, pero ahora que lo veo en sesión, logro ver tal cosa, ¿no? O al revés, ¿no? Lo vi en sesión y mi amigo me mostró también algo que yo no había visto, ¿no? Ese proceso como de internalización, pero también de externalización de las cosas que vamos sintiendo, yo te diría que la diferencia la produce un analista o una analista, en la medida en que se atreve eventualmente a ir donde lo traumático muchas veces no nos deja pensar, ¿no? Yo te diría que la condición, por ejemplo, de situaciones traumáticas hace que las personas guarden silencio frente a esas experiencias, que no las quieran necesariamente compartir con otros, que eventualmente se formen ciertos secretos familiares en torno a la posibilidad de que un miembro de la familia lo cuente. Por lo tanto, eso hace que quede aislado esa experiencia, por ejemplo, de la familia, aislado también de la posibilidad de pensarse. Y ahí el analista o la analista cumple una labor muy importante que es, como dice Nancy Goodman, que es una psicoanalista estadounidense, acompañar como testigo al paciente, pero también acompañarlo en esas zonas muertas o en esos pensamientos de muerte, de mucha angustia, de mucho miedo y de mucha soledad, ¿no? Mm. Y es ahí donde el analista o la analista logran instalar muchas veces los espacios para poder crear y poder pensar esas situaciones traumáticas, por ejemplo. Sí, y quizás llevándolo, porque claro, esto que decías es algo que me parece que es bastante útil y relevante para quienes hacen psicoterapia,
para quienes acompañan a pacientes y sobre todo a pacientes con situaciones, digamos, que han vivido situaciones como traumáticas, ¿no? Me parece que has traído cosas muy prácticas, ¿no? Y que no son teóricas rimbombantes, sino que son muy como que se traducen en aspectos técnicos, ¿no? En una manera de intervenir, en una manera de acompañar, pero quizás pensando en algo más general, ¿no? No necesariamente en lo que sucede al interior de una consulta o en el setting terapéutico, quizás pensando en la gente, ¿no? Como que alguien que pudiese estar oyendo esta conversación que estamos teniendo hoy y que pueda de pronto quizás tener como que una instancia como para quizás reflexionar, una instancia como quizás de autoobservación o de introspección, como para que pueda de alguna manera quizás distinguir, ¿no? O diferenciar en qué medida algo que está atravesando es traumático, en qué medida algo que está atravesando se trata más bien de una crisis que es propia quizás de un momento, en qué medida algo que está viviendo no se trata de algo traumático, sino que está más bien deprimido o deprimida, en fin, ¿no? Porque me parece que algo que ha pasado hoy o que está pasando hoy, y no sé cuál es tu impresión, pero es que se tienden como a establecer generalizaciones, pero estas generalizaciones, ¿no? Son consecuencia de que de alguna manera eh, el psiquismo, por llamarlo de alguna forma, de nuestra época está empobrecido. Y está empobrecido por las condiciones, digamos, de vida que estamos llevando. Entonces, como ese empobrecimiento, digamos, subjetivo, impide que podamos a veces distinguir incluso lo que nos pasa a nosotros. Entonces le ponemos una etiqueta y quizás desde esa etiqueta buscamos algunas soluciones que no necesariamente nos van a llevar a una salida. Entonces, me parece aquí que es importante que la gente pueda de alguna manera encontrar quizás como algunas pistas que, bueno, que le ayuden a pensarse y quizás a partir de allí tomar una decisión práctica o incluso, bueno, decir, bueno, quizás a propósito de esto que me está pasando, definitivamente necesito un acompañamiento psicológico. Bueno, uno y una debiese pensar en que estas situaciones de catástrofe como la que estamos viviendo hoy en día, sumado también a la condición de encierro, hacen de que nuestra vida cotidiana se haya movido, entre comillas, de la noche a la mañana, y en algunos casos fue de manera paulatina y haya traído cierta sintomatología que uno puede vivir cotidianamente. Esta pregunta que me hace es muy relevante porque hace de que inmediatamente uno piense también en sus propias realidades. Muchas veces uno puede estar más ansiosa, más ansioso, más angustiada, menos angustiado. Otras veces puede tener sueños traumáticos en torno a ciertas angustias o miedos que uno anda pensando durante el día. Y yo te diría que ahí uno de los acentos que uno puede sentir y donde uno podría poner ojo frente a determinadas situaciones pasa primero por cuánto impacto estoy teniendo en mi vida cotidiana. Por ejemplo, si estaba acostumbrado a trabajar y ahora estoy trabajando en casa, y eso ha implicado modificar mi horario, también ha ido modificando mis sensaciones frente a lo que estoy viviendo. Por ejemplo, si estoy muy agotada, muy agotado y probablemente no tengo deseo de levantarme ¿no? durante un periodo de tiempo prolongado, sumado que estoy todo el tiempo estresada y con angustia, y es algo que siento que no puedo resolver comentándoselo a una amiga, a algún amigo. Eh, He visto, no sé, una serie de charlas o de recomendaciones que damos los expertos en torno a lo traumático, pero también en torno a las experiencias de encierro en pandemia, y aún así eso no funciona, entonces yo ahí sí consultaría con un psicólogo o con un psicoanalista para que me pudiera ayudar en términos de ir viendo cómo esta situación me ha impactado más de lo que yo creo, porque muchas veces estas situaciones lo que hacen es conectarnos con experiencias anteriores también, de nuestros propios sufrimientos, de nuestros propios miedos, de nuestras propias angustias, que se mezclan un poco con las experiencias de hoy, ¿no? Sí, En ese sentido, uno puede sentir es normal sentirme ansiosa, a veces angustiada, porque algunos de mis amigos se contagió, les pasó algo en términos de tener COVID,
pero si eventualmente yo siento que eso me interrumpe y me pone con cambios emocionales muy rápidos dentro de la misma semana y ya se hace persistente, entonces yo sí consultaría como una forma también de sentirme apoyado o apoyado, pero también como una forma de ver con qué se está conectando esta experiencia dentro de mi historia. Sí, pero en el fondo quizás volviendo como a que a la pregunta, podríamos ir como por partes, ¿no? Como, ¿cuál es la diferencia entre trauma y crisis, por ejemplo? O sea, yo diría que la diferencia está en que si tengo una experiencia que está siendo, digamos, intensa, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? En la medida en que yo siento que no la puedo solucionar, ya sea pensando o conversando o sosteniéndome en otros, y ya me está dificultando mi cotidianidad, es decir, que está dificultando mi día a día, mi trabajo, etcétera, ya se está transformando en algo traumático. Y por lo tanto ahí sí es necesario eh, hablar de las experiencias. Yo diría que la crisis tiene que ver más con un periodo de tiempo de alrededor de 1 o 2 días, que es normal que se dé frente a ciertos cambios, es normal que a veces esté más irritable, es normal que a rato esté, digamos, más triste, pero esa normalidad tiene que ver con que se presente en algunos momentos durante, por ejemplo, el mes o durante estos meses, no de manera persistente, es decir, toda la semana o durante todos los días de la semana estoy así. Eso ya marca una diferencia y es algo que uno debiese poner atención. Es que pienso que quizás ahí, volviendo a lo que decías de Freud, quizás ahí nos puede dar como, de alguna manera, como una pista o nos puede servir quizás como de brújula en el sentido de poder discriminar una cosa de la otra. Y pienso que quizás la crisis es algo como muy propio justamente de algo que mencionaste, ¿no? De los cambios y de los cambios que suponen, qué sé yo, no sé, pienso, por ejemplo, en una mudanza, en el término de una relación, incluso el casarse puede despertar quizás o significar también una crisis, qué sé yo, una experiencia migratoria también puede producir una crisis, y que llevan de alguna manera o que exigen, claro, supone cierta adaptación, exigen cierta adaptación por parte del sujeto, ¿no? Como poder de alguna manera asimilar, bueno, un cambio, ¿no? Un cambio que no necesariamente puede estar ligado a un cambio, qué sé yo, que no necesariamente está ligado a un momento evolutivo de la vida, que sí, que puede ser, pero que también está relacionado justamente con decisiones que se han tomado y decisiones que se han tomado que puedan estar justamente conectadas bueno, con el deseo de lo que el sujeto quiere, ¿no? Entonces pienso que quizás eso puede diferenciarse mucho de lo que es un trauma que me parece que tiene que ver justamente con algo externo que arrasa, que golpea y que puede o no conectarse justamente con, bueno, con situaciones previas, ¿no? Como que puede quizás ahí actualizar algo que estaba por ahí suspendido en el tiempo, algo que quedó interrumpido o algo que quedó silenciado. Me parece que ahí como, no sé cómo lo ves tú, pero como que eso es como que la idea que me vino, como que quizás la crisis tiene que ver con algo que es propio de un momento de cambio y que exige cierta adaptación, cierta asimilación y que supone también quizás un cierto duelo, ¿no? Me parece que también las crisis llevan a un duelo, ¿no? Como una aceptación de algo que dejó de ser y darle cabida a algo distinto, algo nuevo también. Claro, pero yo te diría que ahí hay una idea a propósito de lo que estás hablando, que es importante de traer. Por ejemplo, la idea de trauma tiene que ver también con que hay algo que afecta al yo de las personas, es decir, a nosotros. Y afecta en la medida en que hay algo que no va a volver a ser como era antes. Yo te diría que esa experiencia ahora todavía la estamos viviendo, ¿sí? No vamos a saber hasta que termine la pandemia qué es lo que perdimos hasta que nos demos cuenta en su momento que perdimos. Que va a pasar un tiempo y sabremos qué fue lo que perdimos y también conoceremos en qué nos transformamos, porque yo pienso que hay algo que está sucediendo
afuera, pero también hay algo que está sucediendo con nosotros. Yo creo que estamos deviniendo otra cosa, ¿no? Sí, o sea, la lógica del trauma tiene que ver con pérdidas estructurales, ¿sí? Lo crítico o las crisis tienen que ver, yo diría que más bien con encuentros con la realidad del yo y que de alguna manera el yo se va a poder sobreponer, ¿no? Entonces, la distinción está en que en este momento es probable que tengamos por lo menos un conocido que fallece y eso ya marca la experiencia como traumática, pero no lo va a hacer del todo traumática hasta que cese la pandemia y podamos ver, digamos, asumir esa realidad de pérdida, porque aún así estamos en una condición donde nuestra cotidianidad ya está alterada, ¿no? Mm. Podríamos suponer que la vuelta, digamos, de cuarentena y en la medida en que se encuentre la vacuna aquí en un futuro de, esperemos, un año, va a implicar también una suerte de depresión, de, entre comillas, yoica, podríamos pensarlo así, que va a dar cuenta de una experiencia traumática. Pero eso no lo vamos a ver hasta un buen tiempo más, yo diría. Entonces, claro, son distinciones muy finas, pero que dan cuenta también de que aún así en este momento estamos tratando de sobrellevar lo mejor que podemos una situación que es muy crítica, ¿no? Todo va a depender de la política que tenga el gobierno en este momento. Mm. Bueno, la política que tenga el gobierno, que es central, ¿no? La respuesta que haya desde el Estado, desde la institucionalidad pública, y también de la respuesta que podamos tener nosotros como comunidad, como conciudadanos, ¿no? Cómo manejemos también esto. Yo pienso que hay una mezcla de las dos cosas, no sé cómo lo ves tú, O sea, yo creo que el gobierno incide bastante en este momento. de todas maneras. Eh, Incide también porque esto que te decía, estamos en un segundo tiempo traumático, a propósito que ya veníamos arrastrando una serie de movimientos sociales que daban cuenta de develar toda una serie de situaciones de vulneraciones, de angustias, de miedos, de desigualdades, que daban cuenta de que una población estaba siendo afectada y en general, yo te diría que toda la población chilena, porque gran parte de las modificaciones Mm. que se planteaban por el estallido social y que yo creo que se siguen sosteniendo con las votaciones que se van a venir en un futuro, con el cambio de constitución, tienen que ver con algo que nos afecta a nosotros. El envejecer se hace muy crudo para nosotros. O sea, ya no es solo el temor a envejecer como de nosotros mismos, propio del ser humano, sino que también es la condición que se envejece y recibir unas pensiones que hacen que nuestro sustento a una determinada edad esté en riesgo, que la salud de nosotros esté en riesgo. Entonces, lo que viene a pasar en este segundo momento da cuenta precisamente de las demandas sociales y todas las ideas que se tenían Mm. en torno a mejorar eh, nuestra salud, nuestros derechos. Y eso es algo claro, que requirió en algún momento de nuestras propias demandas, de nuestros propios acuerdos, para poder sostener, pero también requiere de un Estado que escuche. Sí, ¿no? Y de un Estado que escuche y un Estado que también se haga cargo, ¿no? Y que se haga cargo de manera honesta y siendo quizás como consecuente con aquello que la gente está de alguna manera, bueno, demandando, ¿no? Y que se reduce a una palabra que tú has mencionado que tiene que ver con la dignidad. Y me parece que esto que dices se relaciona mucho con algo que escuché de Ana María Fernández, ¿no? Que decía que no se trata de que caigamos en un asistencialismo de Estado, no se trata de eso, se trata de que el Estado sea garante de ciertas condiciones de vida. Sabes que quería como más bien ahora que conversáramos un poco acerca de tu conexión con todo esto de la psicología, del psicoanálisis, y de cómo partió, ¿no? Y de dónde vino, digamos, tu interés por esta profesión que me parece que es una profesión que nos trae muchas satisfacciones, pero también en verdad es una profesión bien difícil porque implica justamente, bueno, conectarse con muchas cosas que son complicadas y que no a veces la gente quiere escuchar y nosotros tenemos que estar disponibles para eso, ¿no? Bueno, yo creo que mi conexión con la psicología tiene que ver con mi historia familiar. Mm. Eh, Mis padres son psicólogos, así que yo creo que ellos han marcado gran parte
de mi historia en mis elecciones, por lo menos desde la psicología. Y eso implicó que si bien yo cursara la carrera de psicología, por otra parte pudiera elegir qué línea quería estudiar, ¿no? Mis padres fomentaron mucho la idea de que yo estudiara y que eligiera mi propia línea de trabajo. Entonces eso implicó que en algún momento conociera a algunos psicoanalistas de la época de ellos, ¿no? Viajar a Argentina y allá yo tengo, bueno, muy buenos recuerdos de un analista que es de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el cual me ayudó en unos primeros momentos donde aparece como el deseo de querer estudiar psicoanálisis, eh, que es José Carmona, siempre, bueno, tenemos mucha conexión, nos comunicamos muy seguido. Y después hay otro analista que es de la Asociación Psicoanalítica Chilena, que es Judith Muñoz, que también me ayudó al salir de la carrera. Yo ya estaba haciendo mi primer análisis con una psicoanalista. Y después, bueno, seguí estudiando, ingresé al magíster junto contigo. Y después partí mi formación como analista en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis y entre medio tuve la oportunidad de viajar a Francia, a conocer un poco más del psicoanálisis en mis investigaciones. Y mi deseo sí siempre ha estado marcado por la idea un poco de poder ayudar desde el punto de vista traumático, más que nada porque la formación de mi práctica como psicólogo y después como psicoanalista la hice en hospitales que se dedican a la reparación, a un programa de reparación de derechos humanos, que es el programa PRICE. Entonces, bueno, desde ahí pude trabajar como psicólogo y después se me ocurrió la idea de llevar un diván en algún momento al box y trabajar con pacientes 2 o 3 veces a la semana, un poco para también dar cuenta y demostrarle al director del servicio que se podía trabajar de manera psicoanalítica, incluso que los pacientes que llegaban a solicitar una psicoterapia sin necesariamente pedir un psicoanálisis, que estaban dispuestos a acceder a hacerse una psicoterapia analítica o un análisis, ya cuando tenía el diván, lo que daban cuenta era que no volvían más después de su tratamiento, es decir, que no había como una reincorporación a la red de salud y por lo tanto no era una saturación más, sino que ya era una posibilidad de salir de la red de salud desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pasa mucho que en el sistema de salud lo que ocurre es que los pacientes son reingresados varias veces y por lo tanto están en el consultorio, muchas veces después van con otro psicólogo en el hospital y después en el COSAM y se atienden 2 o 3 veces y muchas veces es simultáneo. Entonces, eh, finalmente son pacientes que llevaban 10, 15 años de tratamiento y muchas veces necesitaban más bien una profundidad en el tratamiento, un espacio que pudiera sostener efectivamente lo que les estaba pasando, y yo encontraba que el psicoanálisis permitió mucho de eso. Así que, bueno, me tocó emigrar, después abrí mi consulta, pero ese diván quedó ahí en el hospital y todavía creo que se utiliza y hay colegas que están trabajando desde el psicoanálisis. Mira, yo lo encuentro interesantísimo, sobre todo porque de alguna manera derriba algunos prejuicios que hay por allí, ¿no? Relacionados con que no se puede hacer psicoanálisis en otros espacios, ¿no? Y que el psicoanálisis es una cosa que se hace solamente en una consulta con un IBAN, así súper, pero se puede hacer, ¿no? Otras prácticas, ¿no? En otras instituciones y bueno, y que haya de alguna manera sido quizás de alguna forma transgresor de ciertas cosas, me parece muy interesante y que se haya podido como que implementar eso en ese sistema, ¿no? En este programa que acompaña a estas personas que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos, ¿no? Quería también como preguntarte, Felipe, ¿cómo fue esa transición, digamos, de este servicio, ¿no? Del PRICE a la consulta, ¿no? Esto supuso de alguna manera, bueno, quizás salir del cobijo de las instituciones que de todas maneras, eh, así como nos otorgan, también nos hacen padecer a veces.
Pero saliste de allí y de todas maneras había como que un lugar, ¿no? En donde podías de pronto hacer una práctica, tenías tus ingresos, tenías, en fin, veías que estaban dándose algunos resultados con tus pacientes, pero sin embargo decidiste emigrar, como decía. ¿Cómo fue esa transición y cómo fue de alguna manera activar tu consulta, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué significó? ¿Qué fue difícil? ¿Y cómo lo ves hoy, ¿no? Quizás echando una mirada en perspectiva, ¿no? De lo que fue la decisión que tomaste. Yo, mientras me formaba como en la sociedad, como psicoanalista, eh, lo que hice fue tratar de abrir fuertemente la consulta. Yo hacía psicoterapia en mi consulta desde el año 2009, 2010, perdón. Eh, pero si bien no tenía un espacio tan grande en horas, lo que hice fue aumentar mi carga horaria. En el servicio público yo trabajaba jornada completa y eso de alguna manera hacía que yo entrara a las 7 de la mañana y saliera alrededor de las 4 de la tarde. Tuve que reorganizar mi horario. Y después llegar a la consulta y trabajaba hasta las 9:30 de la noche. Entonces fue un periodo entre que me tenía que organizar para trabajar, pero también para estudiar, para supervisarme, para analizarme, lo cual se hacía complejo. Yo creo que lo que más en algún momento extrañé y traté hasta el último momento de trabajar era en el servicio público, pero ya finalmente no me daba por tiempo, terminaba siendo muy agotador. Los viajes, viajar al hospital que era el Sotero del Río en ese periodo era alrededor de 45 minutos. En general las distancias son muy largas acá en Santiago, si es que trabajamos en sistemas de salud más alejados. Entonces finalmente opté por abrir la consulta y en un primer momento fui reduciendo horas hasta que ya tomé la decisión de dedicarme a la consulta definitivamente y para poder seguir formándome, porque me topaba en horas. Y eso hizo que me tuviera que sustentar con mis ahorros en un primer momento, como había tenido que trabajar mucho, y después ya con los pacientes que me podían ir llegando por los colegas, ¿no? Por las redes que uno va también teniendo. Así que fue un proceso que me demoró alrededor de 1 año y medio, diría yo, Mm. como de toda esa transición. No fue tan rápido como uno probablemente pensara. eh, Implica mucho esfuerzo. El formarse en general, bueno, es una discusión que se da hace, yo diría que 60 años ya. El formarse como analista implica un esfuerzo Importante. muy fuerte, sí, es muy fuerte, ¿no? Sostenerse psíquicamente, sostener lo que uno está haciendo, es sostener un deseo muchas veces que hace que los días sean muy agotadores, pero que a la larga uno ve los frutos, o sea, esa capacidad de independencia que uno logra en términos de pensamiento también hace que uno se ponga, quizás yo diría que más creativo en algunos aspectos y quizás en otros, obviamente que extrañe algo del servicio público, lo cual me hizo también ver la posibilidad de trabajar en la clínica psicológica de la Diego Portales como una forma de retribuir todo mi aprendizaje, pero también mi labor en la docencia y también en la ayuda con los pacientes. Por ejemplo, hoy en día en la clínica estamos haciendo atenciones online, a mí me toca hacer las entrevistas a los pacientes que están ingresando. Entonces es una situación que de alguna manera yo no dejé en el sentido de tratar de conectarme también con la gente que más lo necesita. Claro, esto que has dicho no se restringe solo a quienes deciden dedicarse a la psicología clínica o al psicoanálisis. Yo pienso que esto que has dicho es algo que es bastante, digamos, transversal para cualquier profesional, lo que significa sostener un deseo y apostar por algo y asumir un cambio también, hacerse cargo de eso. Quizás a propósito de tu experiencia, aunque los que hacemos psicoanálisis sabemos que no hay recetas, ¿no? Que cada quien encuentra su fórmula, que cada quien encuentra su modo de solución, ¿no? Pero sin embargo, igual, quizás desde tu experiencia podrías decir un poco, bueno, lo que te sirvió a ti, ¿no? Como para sostener tu deseo
para avanzar y para apropiarte de algo que querías de pronto, bueno, hacer en un momento, ¿no? Ahí mencionabas varias cosas y que decías, bueno, sí, fue agotador, pero al final trae buenos resultados y satisfactorios, ¿no? Entonces, quizás pensando en las personas que nos están escuchando, ¿no? Que de pronto desean quizás abrirse un camino de independencia, como mencionabas, ¿qué podrías decirle a esa gente? Independientemente de que, por supuesto, ellos puedan o ellas puedan encontrar caminos distintos, ¿no? Bueno, primero que es normal sentir una sensación de incertidumbre, como a propósito de la actualidad también, ¿no? Este cambio yo diría que en general del psicólogo que tiene consulta es una sensación de incertidumbre con la cual uno va aprendiendo a vivir también, ¿no? Pero por otro lado, así como lo es el independiente en general en Chile, ¿no? Pero por otro lado tiene la particularidad de que eh, yo diría que una de las cosas que me ayudó a mí primero fue que el mismo servicio de salud en el cual yo estaba me dio la posibilidad de estudiar, ¿no? Eh, y de poder reorganizar mi horario muchas veces. Entonces eso me ayudó mucho a poder atender pacientes en horarios que eventualmente la gente no está acostumbrada, pero habían pacientes que solicitaban horas. Por ejemplo, a las 7 de la mañana que yo estaba atendiendo, era porque habían pacientes que entraban a las 9, entonces se iban a trabajar. Mm. Y eso implicaba que si había alguien que podía escuchar a esa hora, estaba disponible, ¿no? Por otro lado, no sé, los amigos, la familia también que ayuda a que uno tome esas decisiones, ¿no? A sostener las decisiones también, hace que de alguna manera uno pueda sostener esos momentos que pueden ser también más difíciles, ¿no? Y yo te diría que por otro lado, el lugar que yo me formé, que es la Sociedad Chilena de Psicoanálisis del ICHPA, también me ayudó. El ICHPA tiene, y incluso desde el segundo año que yo me estaba formando, yo opté a una beca, que es una beca para los funcionarios públicos, que se quieran formar como psicoanalistas, que ayuda con algunos seminarios. Entonces eso fue muy, yo diría que revitalizador para mí, en momentos donde es complejo, o fue complejo, yo diría, sostener la formación. La formación además es muy cara como psicoanalista, ¿no? Entonces hay que pagar las supervisiones, el análisis, los seminarios. Y eso hace que muchas veces las opciones que tengamos sean más reducidas. Mm. Eh, Suena como una experiencia de superación, ¿no? Muchas veces. Pero yo diría que también gran parte del trabajo lo hizo mi grupo familiar, mis amigos, las instituciones que me apoyaron y que hoy en día, por ejemplo, yo sigo trabajando en derechos humanos, mi tesis doctoral va en esa línea para poder retribuir también en todo lo que la institución me dio. No es que yo me olvide de las personas que estuvieron ahí, sino que trato también de poder apoyar, en este caso investigando o teóricamente, ¿no? De otras maneras también. Sí, bueno, pero de alguna manera si te interpreto bien, como que volviendo a la pregunta, yo creo que la respondes como apoyándose en la gente, que la única forma de sostener un deseo y de hacerlo efectivo, quizás creando algo que sea luego palpable, tangible, es apoyándose en el otro. Ahí mencionaste a muchos y que de alguna manera te sirvieron como, bueno, soporte, ¿no? Hablabas de la familia, hablaste del Price, luego hablaste del ICHPA. Entonces me parece que no hay deseo sin conflicto y la forma en que un deseo pueda llevarse adelante es apoyándonos en una grupalidad, ¿no? Como detrás, ¿no? Como haciendo comunidad. Y esto yo creo que es una manera bien práctica de ilustrarlo, ¿no? Con esto que acabas de decir con tu propia experiencia. Felipe, agradecerte que hayas estado hoy acompañándome en este episodio de La Palabra y el Vínculo. No sé si querías de pronto decir algunas palabras para despedirnos. Sí, bueno, agradecerte por el espacio, felicitaciones además por la iniciativa del podcast. Creo que es muy relevante tener estos espacios a disposición de uno, ¿no?
de lo colectivo también, que nos va ayudando a generar más conocimiento. Y creo que este podcast, como tus propias ideas que van surgiendo en torno a generar más podcasts, van a servir no solo al ámbito psicológico, psicoanalítico, sino que también a las personas que estén dispuestas a escuchar, y que en general son muchas las personas que están ávidas de escuchar a la psicología o a la psicoanálisis, y pueden ser espacios muy nutritivos, así que muchas gracias nuevamente por invitarme. Gracias a ti, Felipe, y bueno, decirle a la gente que nos está escuchando que pueden seguirnos en las redes sociales, por supuesto en nuestra cuenta en Instagram, en Spotify y en YouTube. Así que si te interesa seguir escuchando contenidos como estos, suscríbete y bueno, nos estamos viendo más adelante. Chao.